nativa latinoamericana. Joao, gracias. Finalmente, hablando de los bombardeos estadounidenses contra las lanchas cargadas presuntamente de droga rumbo a Estados Unidos, no fue posible rescatar al mexicano que habría sobrevivido luego de uno de esos ataques sobre el Océano Pacífico. Juan Camilo Merlano. En plena rueda de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada que, contrario a lo que había dicho 24 horas antes, México no logró rescatar al sobreviviente de los 3 bombardeos de Estados Unidos en las últimas horas. No logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. 14 personas murieron durante esos 3 bombardeos contra 4 embarcaciones. En total, ya han sido 13 ataques con 57 muertes. Pese a las críticas, Estados Unidos sigue defendiendo esos bombardeos, particularmente el presidente Donald Trump, quien en medio de su gira en Asia volvió a referirse a esos ataques y a la advertencia de que ahora irán por tierra. I call them the drug by sea. You know, the boats we took out 4 of them over the last 2 days, and they're really stopped. Las lanchas, acabamos con 4 en los últimos 2 días y ya no vienen más. Ahora vienen por tierra, pero en menor medida. Si es necesario, y probablemente lo será, los atacaremos por tierra, dijo el presidente Trump. En el mismo sentido se ha referido el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien visitó tropas estadounidenses en Japón y dejó claro que están en guerra contra los carteles. Drug cartels, narco terrorists. They go by different names, but they're basically the Al-Qaeda of the Western Hemisphere. Son narcoterroristas, ellos usan diferentes nombres, pero básicamente son el Al-Qaeda del hemisferio occidental, aseguró Pete Hegseth. Y desde Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro acaba de pedir la mediación de Arabia Saudita para que pida a Estados Unidos que detenga los bombardeos contra estas narcolanchas. Caterina Ávila. Ricardo lo dijo luego de su reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien se desempeña como primer ministro del país. Al término de ese encuentro, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y reveló que planteó una propuesta para lograr un diálogo con Estados Unidos y la región. Es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Entonces le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños fundamentalmente. Planteó la comercialización de café y cacao a Medio Oriente. Dice el presidente que Colombia obtuvo la certificación que la permite y también se habló de la creación de una ruta directa entre Bogotá y Riad. El mandatario continuará esta gira internacional por Egipto y Qatar. Hablamos ahora de la situación grave de orden público en varias partes del país. En Antioquia, a pesar del Consejo de Seguridad en el que estuvo el ministro de Defensa en las últimas horas, no cesa la violencia muy grave por parte del Clan del Golfo, que mató a 2 mujeres porque supuestamente les encontraron mensajes en el celular de ser supuestas colaboradoras. Las acusan de alias Calarcá de las disidencias, por eso las mataron. Y otro caso terrible en el municipio de Andes. En Medellín, Felipe García. Ricardo, es que los homicidios a las mujeres ocurrieron en Yarumal y en Valdivia, donde integrantes del Clan del Golfo interceptaron a sus víctimas y las obligaron a entregarles sus teléfonos celulares para revisarlos y extraer información de su supuesta relación con el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. El coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Es que ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a esta joven. Lamentable que se esté Pero no es la única situación de orden público, Ricardo, en el departamento, ya que 2 hombres fueron asesinados y luego decapitados en hechos ajenos, pero ocurridos en la misma vereda del municipio de Andes. En uno de los casos, la víctima fue asesinada con machete y luego fue decapitado parcialmente, se presume también por miembros del Clan del Golfo. Felipe, gracias. 1:09. En el Catatumbo, las disidencias de las FARC, las del Frente 33, están reclutando menores de edad y los están instrumentalizando para que sean ellos, escuchen ustedes esta historia terrible, sean los encargados de maniobrar los drones cargados con explosivos en contra de la fuerza pública y de la población civil. Richard Quiñones.
Varias cosas ha revelado este guerrillero de las disidencias del Frente 33 de las FARC, que se entregó al Ejército Nacional y que en las últimas horas ha manifestado que el reclutamiento se sigue disparando. En muchas oportunidades estos menores están siendo instrumentalizados para el uso de drones, pero más allá de eso, que las familias de estos menores son amenazadas. Y es por eso que les cuesta huir de la zona del Catatumbo. Esto fue lo que dijo a Blue Radio. Hay reclutamientos de niños, tanto como de niños y de niñas, que se han estado reclutando, unos para pasar cursos de drones, otros para ser ya enfermeros, enfermeras, y para el crecimiento de la cifra de la organización. ¿Cómo es el modo de reclutarlos? ¿Les ofrecen dinero? ¿Les dicen que les van a dar algo a cambio? ¿Cómo los logran captar? Pues ahorita se está manejando el sistema, como está el conflicto con el ELN, pues ahí se llega donde alguien quería reclutar y ahí pues el reclutamiento pues ya se habla con la persona, con menor de edad, ¿no? Pues usted está en problema con el ELN o tiene problemas también con nosotros, entonces es mejor que se venga para acá poner nosotros para que no lo vayan a matar cualquier día esto por ahí. ¿A estos niños reclutados los están obligando también a manejar el tema de los drones? ¿Están siendo instrumentalizados para esto? Sí, claro, pues ahí el tema de los drones y otras cuestiones también que los menores de edad pueden hacer, que no lo puede hacer los mayores de edad, tanto como revisar y hacer inteligencia y todo eso, manejar todo ese sistema, que eso lo hacen los menores de edad. Manifestó que este conflicto se ha agudizado en la zona del Catatumbo y que muchos de esos menores se quedan en la primera línea de guerra cuando se presentan las confrontaciones. Hablando de inseguridad, se acaba de conocer una encuesta de la ANDI que revela que más de la mitad de los empresarios del país se han visto afectados por problemas de seguridad, desde retenes y amenazas pasando por los ciberdelitos. Laura Olarte. Ricardo, son graves los escenarios a los que se tienen que enfrentar los empresarios. El vandalismo es una de las afectaciones más frecuentes, seguido de los atracos con un 18%, ciberdelitos 16%, robo al interior de la empresa 14%, y a esto también se suma la extorsión y el microtráfico y el secuestro. Debido a todos estos delitos, las empresas han tenido grandes impactos, entre ellos el 76,7% de los encuestados han sido víctimas de un incremento de fletes. El 51,7% de los empresarios aseguraron que los costos de los seguros han subido, y no solo de los seguros, también de la seguridad privada para las empresas, el transporte y también la seguridad para los integrantes de la compañía. Y esto no es todo, porque se han visto pérdidas con inversionistas tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, este panorama afecta al desempeño de las empresas porque se ha reflejado un impedimento para que las empresas puedan acceder a algunas zonas del país. Y mucha atención, porque el porcentaje aumentó. Comparando abril del 2025 con agosto del 2025, se registró un aumento en las dificultades para acceder a algunos territorios, pasando de un 48% a un 55%. Ahora bien, los impedimentos para transportar bienes como retenes, amenazas o paros aumentaron en un 35% en abril a un 54% en agosto. Laura, gracias. 13 minutos. Hablamos de otras noticias del mundo. Rusia está anunciando la presentación de una nueva arma nuclear. Hablamos también de la compañía más cara del mundo, de la frágil tregua en Gaza y de la captura de 2 de los ladrones que asaltaron el Museo del Louvre en París hace algunos días. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Rusia probó con éxito un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear. El presidente Vladimir Putin dijo que se trata de la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana. Su nombre, el 2M39 Poseidón. Безэкипажные подводные изделия «Посейдон» ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем. No hay forma de interceptar el dron y ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad en la que opera, dijo el jefe del Kremlin. Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de 1 kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección. Luego saldría a la superficie y atacaría cualquier objetivo en tierra. La noticia económica del mundo: el gigante estadounidense de los microprocesadores usados en el
creciente mercado de la inteligencia artificial, Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones, sí, billones con B, de dólares de capitalización bursátil. Es decir, eso es lo que vale en el mercado. Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses. Desde París, los 2 hombres detenidos por el robo en el Museo del Louvre reconocieron los hechos. Actualmente están siendo presentados ante los magistrados con vistas a su imputación por robo en banda organizada, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, así como por asociación para delinquir, que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, y las joyas hurtadas del Louvre aún no han sido encontradas. Y por último, el ejército israelí anunció que reanudó el alto al fuego en la Franja de Gaza, después de haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos terroristas. Esta ofensiva israelí se debe a que un soldado fue asesinado por Hamas en la zona de Rafah. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza informó que 104 personas murieron por las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el alto al fuego en Gaza, respaldado por la Casa Blanca, sigue en vigor y las partes siguen a la espera de avanzar a la segunda fase del acuerdo, que es el desarme de Hamas, en manos de quien queda el gobierno de la franja y la reconstrucción de Gaza. También estamos muy pendientes, César, de la muy grave situación en Sudán. Se confirma que los rebeldes mataron al menos a 460 personas en un ataque contra un hospital materno justamente en ese país, en Sudán. ¿Qué tenemos en deportes, Octavio? Buenas tardes, 1:16. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de la selección Colombia sub-17 femenina que va a jugar su partido el día de hoy en minutos nada más a partir de las 2 de la tarde en Marruecos. También hablaremos del resto de la fecha del fútbol colombiano. Ayer quedó sin posibilidades el Deportivo Cali, hoy van a jugarse 4 partidos importantes, así que todo eso en detalles. Liga Europea, hay fútbol en diferentes lugares, hay Copa Libertadores, hay mucho béisbol de Grandes Ligas, así que todo eso en minutos acá en los deportes. En Meridiano Blue, Rich. De abrebocas, esto no es deportivo, esto ya tiene que ver con la justicia, porque estamos hablando de amenazas de algunos mal llamados hinchas del Deportivo Pereira en contra de los directivos, en contra de la institución. El Deportivo Pereira afronta una grave crisis económica, ha estado jugando con los sub-20, se ha confirmado que Rafael Dudamel, su técnico, renunció en las últimas horas. Hoy, lo inaceptable es que amanecieron pasacalles en Pereira amenazantes en contra del presidente de ese equipo, Cristian Zuluaga. Avenidas como la del Ferrocarril y la Simón Bolívar en Dos Quebradas, además de la Circunvalar, la Sur, la 30 de agosto y vías cercanas al viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira, amanecieron hoy con trapos o pancartas de tela que contenían mensajes con duras amenazas contra Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira, su familia y hasta el principal patrocinador del cuadro Matecaña. Esta situación se originó en medio de la profunda crisis que vive el equipo de la capital de Risaralda, el cual lleva al menos 2 meses sin pagarle los salarios a los jugadores, quienes entraron a paro, y el equipo está afrontando temas jurídicos que complican su futuro en las participaciones oficiales en el país, mientras ha jugado los 2 últimos partidos de la Liga Colombiana con el plantel juvenil. En las amenazas, presionan a López para que venda el club a cambio de no atentar en su contra ni de su familia, y al patrocinador principal del equipo lo califican de cómplice. Venta o muerte, usted elige. No más López, dicen varias de las pancartas. La policía ni ninguna autoridad en Pereira se ha referido al tema, tampoco los directivos de la escuadra Matecaña. Por el momento, el Ministerio del Deporte adelanta un proceso sancionatorio para el Deportivo Pereira, en el cual ya le ha solicitado documentación para verificar el cumplimiento con asignaciones salariales, seguridad social y demás obligaciones. Esto expone al Pereira a duras sanciones en las que incluso podría perder el reconocimiento deportivo y así quedar marginado de toda competencia oficial en nuestro país. Hay 2 noticias en desarrollo, Cristian, gracias. Una, en Estados Unidos, la Reserva Federal estadounidense recortó los tipos de interés, baja las tasas en 1/4 de punto, las deja de 4 a 3,75%, de 4 a 3,75%. Y la otra noticia a esta hora son las protestas de maestros de Soacha, Cundinamarca, al frente de la Fiduprevisora en la calle 72. Están protestando otra vez por un nuevo modelo de atención en salud que no ha solucionado los líos de los docentes ni de sus familias. Nicolás Rodríguez.
Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, profesores que llegaron del municipio de Soacha hasta este punto en la calle 72 frente a la fiduprevisora, denunciando la falta de agilidad en el trámite para las citas médicas, entrega de los medicamentos y algunas presuntas irregularidades en las validaciones de las incapacidades. Los maestros que llegan hasta este punto afirman que al pedir las citas médicas, la asignación de estas mismas son muy largas y asimismo confirman que hay muchos profesores que tienen incapacidades médicas que no han podido ser validadas desde hace meses. Por el momento le exigen a la fiduprevisora que se concreten acciones para que el servicio, en palabras de estos mismos profesores, sea digno. Y al momento también, Ricardo, desde la fiduprevisora le confirman a Blue Radio que ya se instaló la mesa de diálogo con de estos profesores, de los líderes de este movimiento, con algunos requerimientos de los representantes profesorales. Por esto mismo, mientras se mantiene este diálogo interno, los profesores que llegan desde este vecino municipio, desde Soacha, y que hacen presencia en este sector, dan paso por la calle 72 hacia el oriente, agilizando el tráfico vehicular, plantón que se mantenía por lo menos desde las 12:30 del mediodía. A esta hora afirman que se quedarán acá hasta que se llegue una conclusión con la fiduprevisora para agilizar el servicio de salud en el municipio, Ricardo, y confirman además su participación en unas marchas que están convocando mañana desde FECODE y que irían hacia la Plaza de Bolívar. Muy bien, Nicolás, 1:20 en segundos. Les cuento detalles de una inspección clave que se adelanta hoy en el Pacto Histórico en la investigación de la Fiscalía por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022.